Bueno, este vídeo va a ser un poco diferente, ¿vale? Porque como habéis visto antes, pues es el fin de Ibáñez en moto. ¿Por qué? Porque Ibáñez en moto era... No sabíamos cómo poner, qué nombre poner al canal de YouTube. No sabíamos muy bien qué es lo que queríamos hacer. Si solo iba a ir... Si solo ibas a ir yo solo, si iba a ser solo en moto, solo rutas, solo pruebas. Y nos hemos dado cuenta de que... O me he dado cuenta de que hacer esos vídeos me lo he pasado muy bien, pero los que realmente disfruto son los vídeos de viaje. ¿Y qué pasa? Que esa señorita ahí, como bien sabéis, hace poco se sacó el carnet de moto. Por lo tanto, lo único que hacemos es ir en moto y nos apasiona. ¿Y qué pasa? Hemos juntado dos pasiones. La de viajar, que siempre, desde que somos juntos, hará... ¿Cuánto hace estamos casados? ¿7, 8 años? Hace 6 de casado y 7 juntos, boludo. El boludo lo cortó. ¿Qué pasa? Pues que siempre, pues, que hemos podido, pues, algo más, algo menos, pues siempre hemos estado viajando. Y eso nos ha gustado siempre mucho. ¿Qué pasa? Pues que al final estamos uniendo maneras de viajar. Los que me conocen personalmente saben que siempre he tenido moto, siempre he ido en moto desde que tenía un añito, y Steffi nunca había ido en moto hasta que, bueno, pues me conoció. Un día me llevé una moto nueva a casa, después de muchas que había llevado, había probado y tal, y entonces, bueno, a raíz de tener una moto que le gustaba, empezamos a salir un fin de semana, empezamos a salir una semana, unas vacaciones, y empezamos a, pues, a unir cada vez, pues, y darnos cuenta, pues, qué es lo que más nos gustaba de cada uno y juntarlo, ¿vale? Porque el contenido del canal va a cambiar mucho, va a ser principalmente de viajes, pero no solo viajes en moto, como hice de los Alpes Express, que creo que era un viaje demasiado motero. También era el primer viaje que grababa y así está, pero va a ser más viajes de los dos. ¿Cómo se siente Steffi en la moto? ¿Cómo es viajar en pareja? Nos gusta hacer off-road sabiendo las limitaciones que tenemos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que vamos a intentar viajar, pues, cuando se pueda, por caminos de tierra, no meterme por trialeras, ¿vale? Que será ahí, pues, esperad que el dromedario va... Hay que activar el modo 4x4. Tiene más cobertura. Y es que nos gusta viajar y por suerte no tenemos la necesidad de viajar con grandes lujos. Nos adaptamos a todo. Sí que es cierto que este viaje que estamos haciendo ahora, pues porque es barato y por otro motivo que tendréis que ver en la serie de vídeos de Marruecos, estamos yendo un poquito más de hoteles pagables. Creo que el más caro que hemos pagado eran 31 euros la noche, los dos con desayuno, y un desayuno espectacular. Que eso, que a partir de ahora Ibáñez en moto. ¿Tiempo? A lo mejor se queda como alguna sección de si hay que probar alguna moto que me apetezca mucho, pero la verdad, a mí el tema de hacer reviews, como que no. ¿Y qué pasa? Tengo muy poco tiempo, porque tenemos que trabajar, editar y mil cosas más, además nuestra vida personal. Entonces, ¿qué pasa? Las salidas de domingo, como aquel que dice, tampoco las voy a grabar, porque quiero salir y disfrutar de moto. Y lo que quiero grabar, pues, son esas cosas que son cosas, pues, que quiero tener un recuerdo espectacular. Y de hecho los vídeos principalmente los vamos a hacer para Steffi y para mí, y esperemos que todos vosotros, los que los veáis a partir de ahora, os podáis sumar y lo podáis compartir, y esperemos que os guste. Y luego Steffi ya os dirá algo. Adiós. A Steffi de momento le da mucha vergüenza hablar a la cámara y se cree que yo lo hago bien y no. Decid vosotros, ¿a quién os gusta más en la cámara? ¿Ángel o Steffi? Yo prefiero a Steffi, sin duda alguna. Bueno, se acaba Ibáñez en moto y empieza a de nómada, porque empezamos el canal juntos.
que empezamos una aventura juntos. Antes era una aventura él solo y ahora pues será conjuntamente cada uno con su moto. Ahora en este canal vamos a compartir nuestros viajes y nuestras aventuras. Nuestras aventuras y desventuras, porque a veces nos metemos en algún que otro fregado y en ese momento decimos ay, 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 pero luego tenemos una sonrisa. Todavía no lo habéis visto, pero hay cosas en el viaje de Irlanda que todavía no sabemos cuándo se verá, pero que eran las 10 de la noche diluviando y no teníamos dónde dormir. Y al final es una de las mejores anécdotas que tenemos. Sí, en el momento no es wow, súper guay, pero cuando pasa dices wow, qué guay. Forma parte del viaje. Sí. Y una de las cosas que estamos aprendiendo es de que nosotros vemos de que vivimos en mucha desconfianza. Siempre, cuidado que te van a robar, cuidado que no sé qué. Estamos acostumbrados en nuestras ciudades que todo el mundo va con miedo, con estrés. Y viajando estamos viendo que no, que es todo lo contrario. La gente que te puede ayudar te ayuda. Siempre está el típico pues que te quiere hacer el lío, pero... Sí, hay mucha bondad en el mundo todavía, solo que a veces no la vemos. Bueno, pues ya estamos en casa, ¿vale? Y os vamos a explicar de cómo salió el nombre de AD Nómada. Bueno, pues hace más de un año que decidí sacarme el carnet de moto y con Ángel empezamos a hablar y empezamos a pensar de que deberíamos de cambiar pues el nombre del canal porque empezaríamos a subir contenido juntos de nuestras aventuras, de nuestros viajes, bueno, en fin. Y empezamos a buscar ideas, nombres, a hablar con la familia, a ver si alguien nos podía ayudar, si con alguna idea, si se les ocurría algún nombre, porque a nosotros no se nos ocurría ninguno y cuando se nos ocurría uno, pues ya estaba cogido. Entonces, una tarde, haciendo videollamadas, hablando con unos amigos, pues surgió el nombre. ¿Qué significa AD Nómada? Pues AD Nómada al final es un juego de palabras entre ADN, que creemos que es lo que llevamos dentro, que es lo que nos gusta viajar, y nómada, que siempre nos gusta estar en constante movimiento. Nunca hemos repetido ningún destino de vacaciones, siempre queremos explorar y ahora este país, y ahora el otro, y queremos ir aquí, y casi todos nuestros viajes han sido en moto, de ahí el nombre. De hecho, lo que queremos es, pues siempre que podamos, por poco que podamos, viajar en moto. Y queremos intentar viajar pues por carreteras secundarias, por caminos, conocer, pues sí, las grandes ciudades también, pero también queremos conocer el pequeño pueblecito remoto en aquella montaña de allí al fondo. ¿Por qué? Porque queremos conocer todo. En este viaje que hemos hecho, pues variaban mucho las personas de ciudad en un pueblo, cómo nos trataban, qué nos decían, y la verdad es que eso nos ha gustado mucho y creemos que esta esencia o esta manera de viajar nos define muy bien. O sea, AD Nómada significa cómo viajamos los dos y qué es lo que vamos a sentir. Y significa algo que va a ir evolucionando constantemente. Va a haber veces que vamos a acampar mucho más, veces que vamos a hacer más, vamos a dormir más en hoteles, en casa, gente que nos acoja, que ya nos ha pasado. Por lo tanto, AD Nómada somos nosotros, somos Ángel y Estefi, y es nuestra manera de viajar. Bueno, y esperamos de que esto se acabe convirtiendo en una gran familia. Nos vemos en el próximo viaje. Adiós.